Yo estudié la mitad de la primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria en Mérida. Eso fue en los años 50. Y en ese momento era más fácil ir a Estados Unidos que a la Ciudad de México. Todavía había pangas y no había los puentes. Y la ciudad de Mérida tenía mucha conexión con Estados Unidos y con Cuba. Y en esa época el tipo de cambio hacía que de 12.50 hacía que las escuelas en Estados Unidos fueran del mismo nivel de precio que las mexicanas. Y un grupo de amigos se fue para allá y pues me entusiasmé y fui para allá. Me fui en el año del 60. Mérida siempre fue una ciudad, yo diría, muy inclinada a estar cerca de Estados Unidos y de Cuba, por cierto. Ya se había hecho la Revolución Cubana, ya había bajado esa conexión. Pero yo al llegar ahí, mi inglés era muy pobre. Sí, entre la falta de conocimiento del idioma y una nueva cultura, pues al inicio quiero decir que fue difícil. Yo estudiaba con el libro de inglés y el diccionario al lado. Muchas veces pensé ya en regresar, pero perseveré y ya después de un año ya las cosas empezaron a estabilizarse. Ya con más conocimiento del inglés, de la cultura, ya fue diferente. Estando en la Universidad de Dayton, en la ciudad de Dayton, Ohio, yo vivía con un grupo vivíamos en casas alrededor de la universidad. Sí había internado, pero a mí me tocó vivir en una casa y ahí vivíamos 5 en una casa. Muchas casas ya eran, por decir así, casas de estudiantes. Ya los dueños las rentaban como casas de estudiantes. Y uno de ellos, uno de los compañeros de la casa, tenía una novia en otra casa donde vivían como 4 o 5 muchachas. Y un día me dijo, oye, acompáñame, ve y conoce a las amigas de mi novia, etcétera, etcétera. Y uno de los atractivos de ir a esas casas es que nos daban de cenar, ¿no? Porque eso de cocinar uno, pues como que no se le da, cuando menos no a mí. Y fuimos y ahí conocí a mi esposa, era una de las chicas que vivía en esa casa con la novia de mi amigo, con el cual yo compartía la otra casa. Y así fue como nos conocimos. Esto fue nuestro acuerdo antes de casar. Dice, pues recuerda, yo soy mexicano y yo voy a regresar cuando sea conveniente a México. Entonces estuvimos viviendo 5 años en los Estados Unidos y después hicimos la gran aventura de venir a México. Y sus papás vivían en Gómez Palacio, Durango. Entonces primero quedamos con sus papás mientras que Guillermo se estableció en la Ciudad de México y nosotros vivimos en Lomas Verdes, ciudad satélite. Sí. Muy a gusto, muy bonito la experiencia. Mi primer trabajo en Estados Unidos salido de la universidad, en esa época, y todavía existe, las empresas van a entrevistar a ciertas universidades, van a entrevistar a ciertos estudiantes según el tipo de universitarios que ellos quieren reclutar. Y entonces a mí me entrevistaron como 2 o 3 compañías y una de ellas fue Ingersoll Rand, fabricantes de su producto, como diría que en esa época se identificaba mucho con ellos, era el martillo neumático y por supuesto el compresor, era una industria metalmecánica con productos propios de turbinas, de sopladores, de compresores, del martillo neumático. Y entonces decidí aceptar ese empleo. Chistosamente ese empleo estaba en el estado de donde era mi esposa, estaba relativamente cerca de donde estaban sus padres.
yo diría como a hora y media. Y ese fue mi primer empleo. Pero tuve, en esos 4 años que estuve trabajando ahí, de ahí pasé a otra compañía que se llama Sunstrand Corporation. Esa estaba en Illinois. Hoy día ya la absorbió otra empresa, pero realmente esa empresa me gustó mucho. Esa empresa fue fundada por inmigrantes nórdicos de la parte nórdica de Europa. Era una empresa bonita. Y bueno, estando ahí es cuando decido venir a México, y entonces mando mi currículum a un sinnúmero de empresas diciéndole, oye, yo sé que tú tienes operaciones en México, yo quisiera ver si hay oportunidad que me emplees desde aquí. Y una de las empresas dijo, sí, pero con la condición que pases aquí de 9 a 12 meses antes de que te mandemos a México para que te instruyamos, te capacitemos en el tipo de productos que hacemos. Y esa fue la empresa Byron Jackson, y ellos me mandaron a la Ciudad de México. Y ahí estuve desde 1970 hasta el 77, pero en el 74 cambié de empleo ahí en la Ciudad de México. Me fui con una consultoría que se llama McKinsey, que existe, es una de las más grandes del mundo. Y a partir de ahí, haciendo yo consultoría, me ofrecieron el trabajo en Iztazoquitlán, que es Orizaba, ¿no? en Cementos Veracruz, que hoy día es Zapasco.